Ok, gracias. Bien, ven mi pantalla todos, ¿verdad? Sí se ve. Listo, gracias. Ok, bueno, pues buena tarde a todos. Hoy les voy a hablar acerca de glaucoma neovascular. Realmente es un tema bastante sencillo y se los voy a platicar bastante práctico. Entonces, vamos a hablar de algunas generalidades y hacer énfasis en los puntos relevantes. Entonces, para empezar, pues el glaucoma neovascular está descrito como un glaucoma secundario. Este normalmente se caracteriza por desarrollar membranas neovasculares o neovascularización progresiva a nivel del iris o en el ángulo iridocorneal. Esto como una respuesta a una condición predisponente, una condición previa que sea un detonante, que lo detone, vaya. Entonces, esto normalmente derivado de una alteración en la circulación retiniana, ya sea por isquemia o hipoxia. Y dentro de los sinónimos que ya están en desuso, está el glaucoma congestivo, glaucoma rubiótico, glaucoma trombótico y glaucoma hemorrágico. Hay unas bastantes características. Ok. Mencionaba que cuando se genera una isquemia retiniana, esta desencadena una cascada proangiogénica que produce vasos sanguíneos nuevos, frágiles y de mala calidad, con fugas a nivel de la superficie del iris y del ángulo, siempre a nivel de estos capilares de mala calidad. Este, También pueden hacer ese mismo vasos a nivel de la retina en polo posterior y van a comportarse igual con fugas. Este, Mencionaba que la neovascularización progresa a través del crecimiento de una membrana fibrovascular sobre la malla trabecular que puede contraerse y causar un glaucoma secundario de ángulo cerrado. Si no se trata, el glaucoma neovascular puede generar una neuropatía óptica glaucomatosa avanzada y una pérdida visual irreversible. Entonces, aquí está el problema, la neovascularización a nivel del polo, y esto promueve más proliferación o liberación del DIE, y esto termina desembocando aquí a nivel del ángulo. Entonces, vamos a hablar de su dinámica más adelante. Entonces, mencionando acerca de la prevalencia y la incidencia, mencionaba que existe un 3.9% de incidencia, de prevalencia, perdón, en la población general. Y esto normalmente va asociado principalmente a condiciones específicas. Este, Principalmente en estas tres condiciones que voy a mencionar. La oclusión de vena central de la retina, con su tipo isquémico del 36 al 45%, la retinopatía diabética proliferativa en un 32%, y otras condiciones como el síndrome isquémico ocular y tumores en un 13% englobando. Aquí esta tablita en la que generalizamos, pues englobamos condiciones que van asociadas y se clasifica de acuerdo al tipo de motivo que promueve y detona hacia la rubiosis, al glaucoma neovascular. Ya sea por isquemia retiniana, tanto en todas estas condiciones como enfermedad de Crohn, enfermedad de eh, anemias falciformes, retinopatía diabética, la afección de arteria central, rama, y la arteria de vena, perdón, de obstrucción de vena, de arteria, de vena central o de rama. Inflamatorios como el Behçet, tumores que vayan afectados a melanomas, retinoblastoma, enfermedades extraoculares, principalmente fístulas de arteria cavernosa o síndromes oculares, sistémicos oculares asociados a obstrucción de carótida interna. Radiación, ya sea por tratamientos de radioterapia, y quirúrgicos que se programan por cirugía de cataratas o vitrectomías parplana. Entonces, mencionaba que la enfermedad isquémica o la hipoxia de la retina conduce proliferación del factor de crecimiento endotelial vascular, el VEGF, a nivel de las células endoteliales de los capilares sanos. Esto estimulando la proliferación y la formación de neovasos. El VEGF, pues a final de cuentas, lo que ponemos en esta imagen, mencionaba que todas esas condiciones promueven liberación de antiogénico. Entonces, este antiogénico, tomando en cuenta la dinámica del humor acuoso y los flujos y corrientes del vitrio, recordemos que el vitrio es una estructura dinámica, es un órgano, entonces este tiene corrientes y flujos y comportamientos. Entonces, por más que esté el factor liberado en el polo posterior, va a avanzar hacia adelante en trayecto hacia la malla trabecular. Entonces, este de aquí mencionaba que viaja hacia la cara posterior, tomando en cuenta los flujos, dinámicas y corrientes hacia la cara posterior del iris, aquí, y el neovaso brota, crece desde la cara posterior del iris, avanza a través de la pupila a la cara anterior del iris y este se instala en el ángulo a nivel de la malla trabecular. Aquí vemos el ejemplo por estadios, como empieza a ser evidente en el esfínter pupilar, en el margen de la pupila,
avanza, se extiende, llega aquí al ángulo y se instala la rubiosis en el ángulo, que va generando también aumentos de píos o puede terminar o puede ir asociado a sinequias anteriores periféricas. Entonces, mencionaba que la neovascularización en ángulo tiene un patrón. Crece desde la base del iris, aquí ubiquémonos, la base del iris, crece desde la base del iris como un tronco individual, atraviesa, pasa el cuerpo ciliar, el espolón escleral, en trayecto directo hacia la zona de filtración de la malla trabecular corneal. Entonces, aquí empieza a ramificarse y toma dirección circunferencial en la malla trabecular. Se puede encontrar con otros nevasos, los cuales se van a anastomosar. Se van a unir y esas ramificaciones van a generar shunts. Entonces, o comunicaciones. Mencionaba la membrana de los neovasos y la membrana del soporte fibrovascular actúan dando un bloqueo mecánico. Podemos tener neovasos sin el ángulo cerrado, pero porque se encuentran frente a la malla trabecular ya generan como mecanismo de obstrucción que limita de la corriente. Sería como una capa más de vías de malla trabecular que limita su paso. Entonces, este, mencionaba que se ramifica. Okay. Entonces, la membrana de soporte fibrovascular actúa dando bloqueo mecánico y aumentando la PIO. También impidiendo el flujo de salida del ángulo. Entonces, podemos tener vasos con ángulos abiertos y PIOs alta. Entonces, mencionaba que puede cerrar el ángulo al tirar del iris y de la córnea, generando una posición y bloqueando mecánicamente la malla trabecular. Eso se me hace interesante porque yo pensaba que solamente era la fracción que generaba de la base del iris hasta anterior, pero también mencionaba que puede generar fracción desde la córnea y a posicionar ambas estructuras bloqueando. Entonces, y aquí, por ejemplo, tenemos este patrón de cómo proliferan, que nos muestran y luego generan esas simetrías anteriores periféricas en toda la periferia del labelo. Entonces, importante mencionar que el vitrio, el cristalino, la cápsula posterior se consideran factores que limitan o detienen la proliferación endovascular al segmento anterior. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque el riesgo aumenta post vitrecto, si quitamos el vitrio, si quitamos el lente o si tiene una capsulotomía, este, puede permitir mayor paso hacia el segmento anterior. Importante sobre consideraciones clínicas, que las simetrías anteriores periféricas se encuentran en este patrón de forma. Su morfología es en casa de campaña. A veces confundimos los procesos piridianos, que son funciones ramificadas que van hasta la malla clavicular, pero las simetrías tienen ese patrón específico en casa de campaña. Y como les había mencionado antes, una pio alta, aún sin cierre angular, por el mecanismo de obstrucción mecánica de los negocios que se encuentran antes de la malla. Ok, ahora sí, hablamos acerca de condiciones específicas. La función obviamente más adelante vamos a hablar de cada una de sus patogenias, fisiología, histología, tratamientos y demás. Pero pues en este momento no vamos a hablar de generalidades. Entonces, hablando de la OSR, como factor importante tomar en cuenta, como antecedente personal patológico previo, asociar una disminución de la dureza visual súbita e indolora previo al evento de la riosis. Menciona que como factor de riesgo a complicaciones de novasos por la OSR, menciona que puede ser la extensión, la ubicación y la duración del esquema retiniano. Menciona que la OSR no isquémica es más raro si se genera en neovasos en el segmento anterior, porque si hay una perfusión adecuada como para evitar que haya una proliferación de DDR que promueva hasta el segmento anterior. Es buena perfusión, una no isquémica. Entonces, mencionaba que la incidencia de novasos en iris es de 60% en los pacientes con la OSR de tipo isquémico. Este, También conocemos que si existe una oclusión de vena central de la retina, o o esta puede predisponer a la condición del glaucoma de los 90 días, que ya adicionalmente a los 3-4 meses, los 90 días, después de la OSR como pronóstico. Entonces, si nos encontramos con una OSR clínica y le damos tratamiento, tenemos que tener la expectativa 3 meses de que se puede generar todavía este glaucoma neovascular. Entonces, o, por ejemplo, si no se trató, es más probable que con eso se promueva y avance como historia natural hacia un glaucoma neovascular. Entonces,
Como mencionaba que como factor de riesgo más importante de la rubiosis para predisponer a una, más bien, un factor de riesgo que nos orienta que cada rubiosis sí es una mala bolsa visual. También mencionaba que a 4 meses después, una OVCR no isquémica en un 15% puede pasar a una isquémica. A 32 meses puede pasar en un 19% de una no isquémica a isquémica y más de 3 años, un 34% puede pasar de una no isquémica a isquémica. Aquí, esta tablita para orientarnos a diferenciar si fuera una oclusión de vena central de la retina, isquémica o no isquémica, y dirigidos tomando en cuenta la función visual. Entonces, menciona que si existe una agudeza visual menor a 20/200, el 60% este, es no isquémica. Y ya las lesiones más comprometidas van asociadas a las isquémicas. La perimetría para conocer campos de compromiso, el defecto pupilar aferente, que menciona que en un 90% se va a presentar en las isquémicas. Es el electrocardiograma, que nos orienta, perdón, el electroretinograma, que nos habla de la función de los fotorreceptores, y, y eso nos orienta en cuestión de función visual. Ahora, hablando de la retinopatía diabética, mencionaba que la retinopatía diabética proliferativa tiene una incidencia similar o incluso mayor a la de la OSR. Mencionaba que tienen que pasar varios años antes de que una rubiosis iris sea evidente. Un tercio de pacientes con rubiosis iris podemos intuir que tenga retinopatía diabética. Este, Menciona que se debe hacer tratamiento profiláctico con PAN fotocoagulación en el ojo contralateral si existe rubiosis por el alto riesgo de presentar un glaucoma neovascular como profilaxia. Mencionaba que la inflamación postquirúrgica intraocular promueve expresión de moléculas de VEGF e hiperpermeabilidad vascular. Recordar que la permeabilidad vascular se mantiene, la barrera hematorretiniana interna se mantiene por los pedicitos, la membrana basal y la unión estrecha entre las células endoteliales. Aquí, por ejemplo, tenemos un capilar sano con sus células endoteliales, pedicitos, como membrana basal. Ahora aquí, sabemos que los primeros cambios que se generan en la retinopatía diabética, si se da a nivel de los capilares, es el engrosamiento de la membrana basal en contraste de este de aquí, grosor, con este grosor, los pedicitos que se pierden, que son células estructurales, y la unión estrecha entre las células endoteliales que no están unidas aquí se pierden y permite que a través, entre ellas une. Y obviamente todo eso promueve proliferación de VEGF, liberación de VEGF y proliferación vascular. Entonces, hablando del síndrome isquémico ocular, se menciona que esta es una obstrucción crónica grave de la arteria carótida. Frecuentemente se diagnostica erróneamente y se trata como glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma neovascular. Los signos que presentan en el segmento anterior, fibrosis en un 66%, una pío baja o normal, por una deficiente perfusión del cuerpo ciliar. Como no está bien perfidido, no produce síntoma y tiene, no puede no estar elevado, o puede estar bajo. Mencionaba que los negocios en iris o hemorragias, este, podemos realizar ultrasonido Doppler de las arterias carotidas para descartar la condición. Y menciona que la endarterectomía carotida puede ralentizar el progreso del síndrome popular. Aquí, por ejemplo, nada más es el compromiso de la arteria carótida. Y, por ejemplo, aquí hay unas áreas de no perfusión como el AFS. Esto habla de isquemia, vaya. Y aquí, por ejemplo, una retina pálida. Entonces, hablando de la oclusión de arteria central de la retina, lo ACR, menciona que esta es una lesión por isquemia o perfusión de la retina después de una oclusión que predispone a rubiosis iris en un 18% a 3 meses, o mucho más tarde igual. Mencionaba que la neovascularización en el nervio o elsewhere, como lo describe la literatura, puede estar presente sin neovascularización en iris, en el 3%. Y nada más aquí vemos estos patrones característicos de la oclusión de arteria central de la retina. Aquí vemos el cherry red spot con su retina pálida, la atenuación de vasos. Y aquí, por ejemplo, una variante anatómica en la cual existe la arteria cilio-retiniana. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se ocluyó toda se ocluyó la arteria central de la retina y tenemos muchas áreas de isquemia, bueno, áreas de retina isquémica en 360
pero afortunadamente la mácula aquí está defendida o protegida por la irrigación de la arteria ciliarretiniana, todo mantiene el color de los pectorales. Entonces, ciliarretiniana, fundamento anatómica, period pop, ya saben. Otras condiciones asociadas con el glaucoma neovascular, los tumores oculares, melanomas tiroideos, melanomas uveiales, fotoneblastoma, aumentan el riesgo de glaucoma neovascular. Mencionaba que menciona que podemos utilizar la ultraviolemicroscopía en casos de linfoma, metástasis en iris, el de cuerpo ciliar, aquí diagnóstico diferencial en vasos en iris, se necesita de isquemia retiniana aparente. Entonces, menciona también que en la cardiología puede haber asociación con rubiosis y glaucoma no vascular. Ahora, hablando acerca de las pruebas diagnósticas de auxiliares, mencionaba que obviamente tenemos que hacer una biomicroscopía con la para hendidura, sin dilatar, y una luminoscopía para detectar negazos en iris y en ángulo. Obviamente buscar rubiosis en pacientes que conozcan los predispuestos. Se puede encontrar y podemos encontrar, por ejemplo, neovasos en ángulo sin que haya una rubiosis franca en el esfínter pupilar o en iris. Por eso también es importante evaluar el ángulo. Mencionaba que podemos realizar AGFs del segmento superior y la goniografía con fluoresceína para encontrar rubiosis tempranas. Así rubiosis que nosotros no podamos evaluar clínicamente van a ser evidentes con la fluorescencia por la fuga que genera el patrón, más bien, el patrón de fuga que genera por la pérdida de la hiperpermeabilidad, vaya. Entonces, se menciona que la jefe muestra, bueno, antes de, pues aquí hablando de la angiografía al segmento anterior, vemos aquí cómo se definen estos vasitos, y aquí hay otro patrón que también es evidente. Aquí la revisión es más intensa, pero aquí está mal marcado también. Entonces, más bien mal marcado y aquí es más intenso. Bueno, es importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta la AGF para el polo posterior, obviamente teniendo en cuenta la secuencia de imágenes y los patrones que nos ofrecen para poder descartar si es una retina isquémica o no isquémica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una oclusión de arteria o de vena, perdón, una oclusión de vena central de la retina o una oclusión de rama, este, eh, las áreas de isquemia son diferentes. Pues no sé, a ver, les quiero preguntar, aquí ya se las puse yo. Necesitamos en áreas de isquemia, son 5 diámetros de disco para qué condición y 10 diámetros de disco para qué condición, alguien que me pueda decir. Ah, pero eso, no sé si ya tengo. Pero entonces alguien que me pueda decir acerca de si, cuál le corresponde a si es de rama o si es de central, de vena, en cuál tenemos 10 diámetros de disco y en cuál tenemos 5 diámetros de disco de isquemia. Si es central es 10, ¿no? Y si es de rama es 5. Así es. Y ya tenemos 5 diámetros de disco que reflejen isquemia, es de rama. Y si es central, es mayor, son 10 diámetros de disco para decir que son una tipo isquémica. Ok. Entonces, el ultrasonido en pacientes con medios opacos para descartar los procedimientos de retina, obviamente. Este, y diagnósticos diferenciales. Podemos hacer diagnóstico con glaucoma neovascular con ángulo abierto, glaucoma inflamatorio asociado a uveitis, glaucoma de ángulo cerrado por distorsión del iris, semicas anteriores periféricas, traumas previos o síndromes iridocorneales endoteliales. Bueno, eso se la dice específicamente. Sí, síndromes endoteliales iridocorneales. Entonces, dime. Ajá. Creo que no te estoy bien si te expliques para que te vean. Eh, yo comentaba que existen condiciones fisiológicas en las que podemos ver vasos en el iris, en el ángulo. Y no sé si alguien sepa, yo no estoy seguro, si hay algún límite
que podamos considerarlo, o alguna morfología que la que podemos saber si es un vaso fisiológico o no, es completamente una rubiosis iris o un glaucoma no vascular. Bueno, no glaucoma, pero sí un no vaso anómalo. ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes? Sí, fíjate, pues como te decía, cuando son a nivel del ángulo, tienen tronco y luego se ramifican de manera trabecular. Y normalmente los que son a nivel del estroma del iris, son lineales y van continuos radiales hacia el círculo arterial mayor. Entonces, Y son radiales. creo que no pasaban del espolón escleral, ¿no? Sí, cuando pasan del espolón Aparte, sí, escleral se supone que ya es un tienes, vaso. tienes razón. Ujú. Esa es la característica. Tienes completamente la razón. Sí, Los no, la dos. verdad no estaba seguro, pero sí, algo sí he escuchado. Pero por eso es que dice que pasa el posibilidad, el espolón y llega a la nave. Muy bien, No, gracias, gracias a los gracias. dos. Entonces, ahora sí, gracias, Diego. Eh, entonces le decía, mencionaba también condiciones como la idiosincrasia heterocrónica de Fuchs, también puede presentar una variación ángulo. Y aquí es el ejemplo de la heterocromia de Fuchs. Este, y por ejemplo, este es un glaucoma uveítico. Aquí tomar en cuenta los precipitados retroqueráticos y la miliasis media este, presente. Entonces, sobre los signos y síntomas, mencionaba que depende de la elevación de la piel, la inflamación intraocular y la neuropatía óptica glaucomatosa. Puede presentar disminución de la agudeza visual, fotofobia y nada. No me oyen, no me escucho. Es que te escuchas como si tuvieras el micrófono pegado a tu boca. Se oye mucho entonces, ¿quieren que es esto? Se escucha feo. Ok, bueno, gracias. Vamos a comentar antes. Vaya. Bien, ya me quité el audífono. Ah, Ah, bueno. mucho mejor, ¿eh? Yo no los oigo. Si tienen dudas, ahí me deciden. Bueno, perdonen. Yo tratando de que no se escuche la música, pero bueno. Entonces, ahora, hablando de los signos y los síntomas, depende de la inflamación de la pío y de la neuropatía óptica glaucomatosa. Existe una disminución de la agudeza visual, este, fotofobia, un edema corneal, inyección conjuntival, rubiosis, pío elevada, inflamación y puede haber ifema. Recuerden que todo el ifema solamente puede venir de estructuras como donde haya vasos, la córnea es avascular, el ángulo, si llega a tener neovasos, de ahí puede sangrar, o del iris, ¿no? Entonces, el ifema, ubicar de dónde proviene. La inflamación grave, o pío elevada aguda, puede generar dolor intenso, cefalea, náuseas y vómito. Ok, aquí vamos a hablar acerca de los estadios del glaucoma neovascular. Realmente hay literaturas donde mencionan como 4 etapas, pero mencionan una etapa 0, que es sin rubiosis y sin píos altas, entonces se omite, vaya, estadio 0. Entonces aquí las 3 etapas que tomamos en cuenta, es etapa 1, rubiosis iridis. En la rubiosis iridis o rubiosis leve, puede haber rubiosis pupilar o en el ángulo, y la pío es normal, a menos de que haya existido un glaucoma preexistente. En el, en el, en el estadio 2, aquí existe una rubiosis iridis de leve a moderada o en el ángulo, que sea evidente. El crecimiento del tejido fibrovascular a nivel de la malla trabecular disminuye la salida del humor acuoso y aquí ya existen presiones altas. Entonces hay rubiosis y píos altas, pero puede estar abierto el ángulo, ¿sí? Eso se asocia a píos altas y picos de presiones. Puede haber inflamación y desarrollar infema. A partir del estadio 2 puede haber inflamación y desarrollar infema. En el estadio 3 ya existe una neovascularización moderada grave en iris o en ángulo. La membrana fibrovascular prolifera, se contrae y ya es un cierre progresivo del ángulo. Normalmente aquí, igual les digo, puede haber inflamación y ya puede haber ifema y normalmente pueden encontrarse con píos arriba de 45 hasta 60 o mayores. Entonces, esos son los 3 estadios. Es con rubiosis, sin píos altas, rubiosis con pío alta y rubiosis con pío alta y cierre angular. Entonces, sobre las opciones del tratamiento, mencionamos que esto, pues siempre tomar en cuenta el estadio de la enfermedad y la claridad de medios.
disminución y nuestra actitud, nuestra conducta es para disminuir la PIO y reducir el daño isquémico de la retina. Entonces usamos antiglaucomatosos, hipotensores y atendemos la isquemia retiniana. Entonces, el tratamiento dirigido específicamente a los neovasos, si es rubiosis iridis, el objetivo es reducir el daño isquémico para que evitemos la proliferación de factor de crecimiento endotelial vascular. Idealmente podemos optar por la panfotocoagulación, la cual ablaciona o destruye la retina isquémica y minimiza la demanda de oxígeno y su estrés metabólico. Esta disminuye la liberación. Al disminuir el estrés metabólico la demanda oxigénica, se disminuye la proliferación o liberación del VEGF. Mencionaba que la panfotocoagulación genera regresión e involución de los neovasos en segmento anterior si se usa aisladamente en un 17%. Ahora, podemos optar por los intravítreos como el Avastin, el Bevacizumab, el Aflibercel, el Brolucizumab, Faramizumab, entre todas las opciones, vaya. Entonces, el tratamiento, mencionaba que ese es un tratamiento complementario de primera línea. Genera una rápida regresión de los neovasos en iris y en ángulo y disminuye una PIO de manera refractaria. Mencionaba que el anti-VEGF, combinado con la panfotocoagulación completa, reduce un riesgo de desarrollar glaucoma neovascular casi por completo. Entonces, tratamiento combinado y no aislado. Aquí tenemos este algoritmo en el cual tomamos en cuenta la claridad de los medios para ver cuál es nuestra actitud, nuestra conducta y cómo dirigirnos. Entonces, tomar en cuenta, tenemos claridad de medios para ver el polo posterior. Si existe, si sí hay claridad, hay que hacer panfotocoagulación. Se trata la PIO alta con tratamiento médico y se da anti-VEGF como terapia. Ahora, tomar en cuenta, existe sinequias en ángulo sinequias en ángulo con cierre. Si no hay cierre con sinequias, el tratamiento es óptimo. Si sí hay, y tomamos en cuenta el potencial visual, si no hay potencial visual, podemos hacer procedimientos ciclodestructivos. Y si sí hay un buen pronóstico visual, optamos por dispositivos de drenaje. Ahora, eso sin tomar en cuenta si hay medios claros. Si no hay medios claros, pues el tratamiento dirigido a la presión con tratamiento médico, anti-VEGF. Si los medios se aclaran, podemos hacer panfotocoagulación. Si no hay claridad de medios, obviamente no podemos dar láser porque no vamos a ver dónde lo colocamos. Entonces optamos por una vitrectomía pars plana y más o menos agregado o en consideración del médico, se puede colocar un dispositivo de drenaje. Aparte de esto, si hay sinequias en ángulo o no hay, o cierre angular, si no hay cierre, el tratamiento es óptimo hasta aquí. Y si no, y si sí hay cierre y hay un pronóstico visual, volvemos a caer en esto. Si no hay pronóstico visual, procedimientos ciclodestructivos, y si sí hay pronóstico visual, dispositivos de drenaje. Entonces, tratamientos de glaucoma neovascular, ayuda a retroceder los neovasos y el control de la PIO. Entonces, el tratamiento médico para la PIO elevada es reducir la producción del humor acuoso. Entonces, con inhibidores de anhidrasa carbónica, tópicos o sistémicos como la acetazolamida, los betabloqueadores tópicos y los alfa agonistas tipo 2, que son selectivos, vaya. Mencionaba obviamente que no se recomienda los análogos de prostaglandinas porque estos promueven inflamación y estos ya son procesos inflamatorios propios. Entonces, promovemos la cascada de citocinas y prostaglandinas que va a generar inflamación. Entonces, no se opta por esta, como a pesar de que siempre es nuestra primera línea dentro de los tratamientos antiglaucomatosos. Mencionaba que, aparte, el mecanismo por el que funciona el análogo de prostaglandina, genera una remodelación a nivel de las endillas de los trabeculocitos en la malla trabecular. Entonces, esto se va a ver limitado porque a final de cuentas tenemos una función mecánica de los neovasos que impide el flujo hacia la malla trabecular. Entonces, tampoco es una buena alternativa. Primero optamos por las otras opciones. Obviamente, esteroides tópicos para desinflamar, agentes ciclopléjicos para el dolor y controlar la inflamación y el dolor. Vaya. También los ciclopléjicos para tratar de evitar las sinequias anteriores, perdón, las sinequias posteriores.
hablando como tal del tratamiento del glaucoma neovascular, mencionaba que tratamiento quirúrgico, la PIO puede estar elevada. Podemos optar por cirugías filtrantes, implantes de drenaje, procedimientos ciclodestructivos, vaya. Entonces, dentro de la cirugía filtrante tomamos en cuenta la trabeculectomía temprana con mitomicina C, la cual da mejores resultados con panfotocoagulación previa. Esta tiene una reducción de la PIO hasta en un 81% a 3 años con un panfoto, vitrecto y trabeculectomía. Puede dar una reducción de PIO en 18.5% a 2 años en pacientes sin panfotocoagulación previa como contraste. Y el anti-VEGF con intravitrio o con bevacizumab, previo a la trabeculectomía, genera una disminución de la probabilidad de IFEMA y un mayor éxito quirúrgico. Mencionaba que los pacientes con intravitrios a los 6 meses pueden tener un 95% de éxito completo de la regresión. Todavía sobre estas cirugías podemos usar implantes de drenaje. En caso de que la cirugía filtrante, la trave, nos haya fallado, podemos usar estos dispositivos y dependen, estos dependen en menor importancia sobre la inflamación ocular y el fallo, más bien, dependen obviamente de la inflamación ocular y del fallo del BLEB. El BLEB, pues sabemos que es la ampolla a donde drena todo este humor acuoso a nivel subconjuntival. Entonces, usamos válvulas de AMED, de Molteno, con buena respuesta, pero mencionaba que son deficientes a largo plazo. Y tiene mejores resultados en glaucoma neovascular cuando el tubo de drenaje se implanta en vía pars plana y combinada con vitrecto anterior. Mencionaba que una huesa pobre puede terminar, que normalmente estos procedimientos pueden terminar en una huesa visual pobre por el compromiso de la cirugía y puede llegar hasta un NPL en un 31%. Sobre los procedimientos ciclodestructivos, podemos hacer fotocoagulación, ablación del cuerpo ciliar, con fotocoagulación o con crioterapia. La ciclofotocoagulación con diodo transescleral puede dar riesgos como hipotonía, porque imaginen que lesionamos demasiado el cuerpo ciliar y ya no hay una adecuada producción de humor acuoso y se va para abajo la PIO. Entonces, puede dar tisis y pérdida de la agudeza visual. Entonces, también hay que ser bien medidos como saber cuántos cuadrantes queremos como expectativa para la reducción de PIO. Entonces, y tratamiento, son tratamientos adecuados para evitar la hipotonía y la tisis, pero si somos muy agresivos, lo llevamos nosotros a la hipotonía de forma iatrogénica. Entonces, importante tomar en cuenta que en las últimas etapas del glaucoma neovascular, si el ojo ya no tiene potencial visual, es un ojo ciego, doloroso, y menciona que la terapia médica para controlar la PIO, cicloplégicos, esteroides, panfoto y medios claros no son suficientes. Perdónme, la terapia bueno, en las últimas etapas, perdónme, lo voy a corregir. Ojos sin potencial visual, siempre tomar terapia médica para controlar la PIO, los ciclopléjicos, esteroides ciclopléjicos para el dolor, esteroides tópicos y la panfotocoagulación en casos de medios claros y los intravítreos. En medios opacos, la crioterapia panretiniana para disminuir la demanda metabólica y la cirugía ciclodestructiva para disminuir la producción de humor acuoso. Y ya tomando en cuenta que son pacientes sin un pronóstico visual, NPL con dolor, si la terapia médica no tiene resultados al dolor y las molestias, podemos hacer una desinervación con inyección de alcohol retrovulvar. Desmielinizamos el nervio y los nervios que generan sensibilidad, se pierde la sensibilidad y pues deja de doler. Entonces puede tener la PIO que quiera, pero ya no le va a molestar. Entonces, y si no, pasamos a una evisceración o una enucleación. Y con eso aliviamos. Y eso sería todo de mi parte. Escucho. Muy bien. Entonces, como resumen, la fisiopatología del glaucoma neovascular es muy diferente a todas las otras fisiopatologías. Entonces, como es diferente la fisiopatología, pues el tratamiento va a ser diferente. Es de los poquitos, creo que el único glaucoma que usamos esteroides y cicloplégicos como parte normal pues del tratamiento. Entonces,
Siempre importante dejar esteroides tópicos, prednisolona y atropina, eso le va a controlar el dolor y a estabilizar, además de los hipotensores tópicos. En estos pacientes, solo en casos como muy iniciales, pueden servir las cirugías filtrantes, pero por la misma fisiopatología de que la malla trabecular está obstruida, entonces las cirugías filtrantes pues no van a ser tan efectivas. Entonces, básicamente el tratamiento se reduce a inyecciones de antiangiogénicos intravítreos, cirugías ciclodestructoras y válvulas, cirugías de drenaje. Entonces con ellos básicamente las traves no son tan buenas de pronto inicialmente, pero al final eso se va a obstruir nuevamente. Entonces válvulas de drenaje y cirugías cicloestructuras. Y el pronóstico de esos pacientes a veces es muy malo. Esos pacientes tienden como a ir empeorando y no es tan bueno el pronóstico, pues si se convierte en un ojo ciego doloroso que no mejora pues con el tratamiento, pues al final se van de visceración. Pero eso sería como el estadio final, ya si no podemos hacer más por el paciente. Pero lo ideal con estos pacientes es tratar de conservar la poquita visión que tienen y que no se convierta en un ojo ciego doloroso. Eso es básicamente con eso. ¿Tienen alguna pregunta o seguimos con la próxima charla? Seguimos, Doc. Creo que no se oye con el micrófono. ¿Me escucho ahora, chicos? No, no, mentira, sí. Sí. Vale, gracias. Bueno, el tema que vamos a abordar ahorita se llama el glaucoma pigmentario. Cuando hablamos del glaucoma pigmentario encontramos diferentes definiciones. El primero es que es el síndrome de dispersión pigmentaria, en donde hay una separación de pigmento del iris sin un daño neurológico. En ese encontramos lo que es la transiluminación del pigmento en la malla y pigmento en endotelio. Después tenemos la hipertensión ocular pigmentaria. Tenemos el síndrome de dispersión pigmentaria más aumento de la PIO y no tenemos daño glaucomatoso. Y después está el glaucoma pigmentario cuando tenemos el síndrome de dispersión pigmentaria más daño óptico, más daño del nervio óptico glaucomatoso. Ok, cuando hablamos de epidemiología es más común en hombres jóvenes, comúnmente en la tercera década de vida, y tenemos una relación hombre-mujer 2:1. La raza comúnmente es la raza caucásica y está asociado con errores refractivos de miopía. Entre el 60 y 80% tenemos lo que es una miopía. Puede existir una herencia autosómica dominante y comúnmente es bilateral, a comparación del glaucoma pseudofoliado que es unilateral. Entonces existen diferentes teorías con respecto a la dispersión del pigmento. Entonces, el primero es un epitelio pigmentario del iris que está débil. Entonces, al estar débil, tenemos una atrofia focal y una hipopigmentación, retraso en la melanogénesis
y puede acompañarse de una hiperplasia del músculo dilatador. Entonces, al tener esa debilidad, al hacer cambios del iris, lo que es por la midriasis y la miosis, puede hacer lo que es desprendimiento de pigmento. La segunda teoría es la teoría mecánica, propuesta por Campbell. La primera característica que tiene esto es que tenemos un arqueamiento del iris periférico. Entonces, eso nos lleva al roce de las células con el iris, lo cual nos lleva a la liberación del pigmento. Otro punto también que ayuda a la teoría es el bloqueo pupilar inverso. Como tenemos un bloqueo del iris porque tenemos un arqueamiento, al tener el arqueamiento posterior del iris, se genera una válvula unidireccional porque al tener el arqueamiento, todo el líquido que está posterior al iris sale a través de la pupila, pero como es mayor la presión en la cámara anterior que en la cámara posterior, no permite regresar o quitar lo que es el arqueamiento del iris. Otros factores agregados que podemos encontrar prácticamente son el aplastamiento de la córnea a la hora del parpadeo. El aplastamiento de la córnea desplaza lo que es aumenta lo que es la presión intraocular en unos cuantos milímetros. Al hacer el parpadeo, aplastamiento de la córnea, desplaza el iris a posterior, lo cual lo hace más cóncavo. Y un bolo de lo que es humor acuoso, al tener como les comenté anteriormente, al tener el aplastamiento de la córnea, tenemos el arqueamiento, y entonces ese bolo de muera acoso posterior pasa anterior, también dando los datos de, de mayor presión en la cámara anterior. La acomodación, cuando hacemos la contracción del músculo ciliar, nos ayuda a lo que es la concavidad del iris y nos hace un movimiento anterior del cristalino, entonces nos lleva más a un mayor roce sonular. Y la relajación, en la dilatación de la pupila, hasta tener la pupila es, al regresar a su lugar, tenemos un roce. Entonces aquí podemos ver con un ultrasonido, un VM, podemos encontrar, por ejemplo, en la primera imagen de aquí superior, que tenemos un iris normal que no tiene ningún dato de concavidad, y aquí posteriormente podemos ver lo que son las zónulas, cómo llegan y cómo pasan. Sin embargo, en estas imágenes inferiores podemos ver, estas tres imágenes son del mismo paciente, bueno, no, esta no, estas dos son del mismo paciente. Podemos ver cómo hay un arqueamiento del iris posterior y tenemos un mayor roce. Entonces aquí, al aumentar la presión o hay movimientos, el arqueamiento se vuelve un poco mayor y tenemos un mayor roce de lo que es la zónula con el iris. Aquí encontramos también lo que es el arqueamiento posterior y el pequeño roce que está existiendo entre el cristalino y las zónulas. Perdón, entre las zónulas y el iris. Entonces, cuando hablamos de los mecanismos de elevación de la presión intraocular, entendemos lo que es el pigmento en la malla trabecular. Las melanoproteínas son dirigidas parcialmente, entonces al no ser dirigidas completamente se retiene el pigmento en la malla trabecular, especialmente en las vacuolas, y también esto mismo nos genera radicales libres. Existe una lesión celular y por sobrecarga, lesión y daño celular por sobrecarga de fagocitosis. Entonces, generamos radicales libres, los macrófagos tratan de eliminar lo que es el pigmento, pero a la misma vez se hace un daño y necrosis de las células trabeculares. La fagocitosis intenta eliminar, pero no es suficiente. Entonces, al estar inflamado, necrosis, se empiezan a fusionar las células de media trabecular y en vez de ser un área porosa donde pueda pasar el líquido, pues se va haciendo una malla, se va haciendo una pared sin flujo. Entonces, por el daño y todo eso nos lleva a un aumento de la un aumento de la resistencia del flujo, con lo cual nos lleva al aumento de la presión intraocular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama, un esquema. Lo que pasa en la parte inferior nos está mencionando la teoría del daño que presenta el iris. Entonces, tenemos una disfunción primaria del epitelio pigmentario,
Entonces, la síntesis de melanina en la síntesis de melanina y la citotoxicidad inmediata, entonces tenemos una debilidad de lo que es el epitelio pigmentario, anudado que tenemos también un defecto estructural, que tenemos lo que es el roser con las zónulas y el cristalino en la periferia, lo cual nos lleva a una despigmentación. Entonces aquí hay otro diagrama donde podemos encontrar las características ideales del lado izquierdo. Se genera el humor acuoso, pasa a través de la pupila y el cristalino y el iris a la pupila y tenemos lo que es su fluido a lo que es la malla trabecular. Sin embargo, cuando tenemos lo que es un roce o inclusive en el glaucoma pigmentario, otra de las características mencionamos que era la miopía. ¿Por qué la miopía? Porque tenemos lo que es un desplazamiento, una longitud axial más larga y tenemos un desplazamiento posterior, e inclusive en muchas de las ocasiones, de lo que es el iris. Entonces esto produce lo que es un roce, liberación de pigmentos, el pigmento viaja a través del flujo y aquí podemos encontrar los que le mencioné anteriormente de la valva unilateral. Aunque sí está saliendo el líquido aquí, tenemos un flujo, las corrientes que se genera prácticamente hacen más presión y el área que al momento de llegar hace más presión en el área periférica del iris y no se puede eliminar lo que es porque no se puede eliminar y tenemos también la acumulación del pigmento. Entonces, como el flujo de humor acuoso es más fuerte en esta área que el área central de la córnea, por la manera como se distribuye, cómo fluye. Entonces, por eso podemos encontrar que se forma el uso de Krukenberg en la parte central de la córnea. En los síntomas que podemos encontrar, comúnmente es asintomático. Como son pacientes jóvenes de 30 años, el síndrome de dispersión pigmentaria puede ser asintomático hasta que no tenemos datos de lo que es una presión elevada. Entonces, uno de los síntomas que podemos encontrar son halos durante el ejercicio, básquetbol o cuando se está trotando, porque hay un aumento de la liberación del pigmento. Ese aumenta el pigmento en el humor acuoso y tenemos un bloqueo de la malla trabecular. Al tener el bloqueo de la malla trabecular, pues tenemos el aumento de la presión intraocular y nos lleva también a los síntomas de una pío alta o elevada. Otras de las características son la cefalea y la visión borrosa por el daño y la acumulación del pigmento y por el aumento del pigmento. Hallazgos. Entonces, entre los primeros hallazgos que vamos a encontrar es la transiluminación en el segmento anterior y la transiluminación se produce prácticamente en lo que es la periferia. Se pueden observar como tipo de rayos de bicicleta en periferia, a comparación de lo que es el síndrome de pseudoesfoliado o el glaucoma pseudoesfoliado que se encuentra peripapilar, en la orilla, peripupilar, perdón, que se encuentra en la orilla de lo que es la pupila. Podemos encontrar lo que es el endotelio, el pigmento endotelio, que es el uso de Krukenberg. Si alcanzan a ver en esta imagen aquí en inferior, aquí podemos ver la acumulación de pigmento en lo que es en la córnea. Aquí se distingue más lo que está en el área endotelial. Podemos encontrar también en esta otra imagen cómo se está formando lo que es el uso. Los hallazgos en el ángulo prácticamente se clasifica como un ángulo como un glaucoma de ángulo abierto. Entonces el ángulo debe estar abierto y lo que encontramos es pigmento en la malla trabecular. Algo importante que debemos encontrar es que la distribución del pigmento debe ser homogénea, no debe estar irregular. Entonces aquí podemos ver en esta imagen cómo la hiperpigmentación está realmente regular. Está muy regular lo que es la pigmentación. Podemos encontrar la línea de San Paolesi, sin embargo es más característico en lo que es el síndrome, en el glaucoma pseudoexfoliado. Y otra de las características que podemos encontrar que el iris está cóncavo o arqueado posteriormente. Entonces, en la cámara anterior comenté
una cámara anterior profunda con un iris con inserción más posterior, y podemos encontrar diferentes áreas con pigmento en las zónulas, en el humor acuoso, ya sea en la cápsula anterior, así como en la cápsula posterior. Sí, aquí podemos ver la de St-Myers, la línea de St-Myers, que también se produce por el pigmento, pero esto es en la cápsula posterior del cristalino. Ok, los hallazgos que podemos encontrar en el segmento posterior son, entre ellos, el desprendimiento de retina en hombres fáquicos con miopías no muy altas. Las degeneraciones en la tiz son características también en pacientes miopes y tienen un factor hereditario. Y en el polo posterior encontramos las mismas características que en un glaucoma de ángulo abierto. Y podemos encontrar inclusive lo que es pigmento en la retina periférica. Los diagnósticos diferenciales en el síndrome pseudoexfoliativo, el roce prácticamente es entre el iris peripupilar y en la periferia del cristalino. Entonces, en cambio, en este síndrome pigmentario es el iris periférico y el roce con las zónulas. Y en el síndrome pseudoexfoliativo encontramos liberación de pigmento y material pseudoexfoliativo, que es su color tipo blanco. Aquí no se encuentra restos blanquecinos. Otra característica es la uveitis anterior. Tenemos lo que es la liberación de restos inflamatorios, inclusive puede existir liberación de pigmento, pero pues aparte de todas sus características de uveitis, inflamación, celularidad, la malla trabecular tenemos un pigmento irregular. En traumas y cirugías, por ejemplo, en un trauma podemos encontrar el pigmento irregular, puede haber atrofia, transiluminación, puede tener elevación de pío elevada, pero pues existe el antecedente y la distribución de esas características o de esa atrofia es completamente recuerdo el patrón del trauma que tenemos. Y otras cirugías, por ejemplo, de la de cataratas, pues puede haber liberación de pigmento, elevación de la pío transitoria, atrofias en ciertas áreas, pero pues también es característico encontrar un antecedente un quirúrgico cuando encontramos estas características. Entre ellos también podemos encontrar lo que son tumores uveales, como produce el glaucoma por dispersión de pigmento y nos puede presentar un bloqueo directo al ángulo. Entonces, característico del síndrome pigmentario es que el ángulo está abierto, no existe un bloqueo directo, y cuando encontramos un tumor, aunque tenemos dispersión de pigmento, puede ser, aunque sea regular, pero tenemos lo que es la presencia de esta tumoración uveal. Por eso hay que descartarlo como secundario. Entre los medios, entre el manejo que tenemos, pues tenemos el farmacológico. Al principio mencionaban que el uso de pilocarpina nos podría ayudar, que es un agonista colinérgico. Ese produce lo que es miosis, nos ayuda a desplazar el iris periférico anteriormente, lo cual produce menos contacto con las células. Sin embargo, es muy poco tolerado y nos puede inducir lo que es mayor miopía. Aparte de ello, la mayoría de los pacientes que presentan este problema son de la tercera edad, de la tercera década de vida, perdón. Entonces ellos toleran menos por la pérdida de acomodación. La timoxamina y el diprazol son antagonistas alfa-adrenérgicos. Nos producen los que es miosis sin cicloplegia, pero es poca disponibilidad en el mercado. Inclusive en el mercado de Estados Unidos, esos dos medicamentos ya no están presentes. Y las alternativas es el manejo médico de cualquier tipo de glaucoma de ángulo abierto, pueden ser los análogos prostaglandinas, agonistas beta-adrenérgicos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pero hay que tomar en cuenta algo importante, que estos reducen la PIO, sin embargo, no al mecanismo principal, que es la dispersión de pigmento que estamos teniendo. Entonces, hay otras alternativas que ya no son solo médicas, sino en ciertas láseres que podemos utilizar, por ejemplo, la iridotomía, que nos ayuda es evitando o quitando el arqueamiento posterior del iris. Es mayor recomendado en pacientes menores de 45 que todavía tienen un buen funcionamiento de la malla trabecular, que tiene una dispersión activa de pigmento y tienen concavidad del iris bien documentada.
Algo importante que se ha mencionado en los estudios que existe una disputa entre si el beneficio a corto, mediano y largo plazo es el mismo o que tan beneficioso es a largo plazo. No se ha podido demostrar que sea beneficioso a largo plazo, pero a corto plazo pues tenemos disminuciones de lo que es el pigmento. Y a pesar de tener una pérdida del arqueamiento posterior del iris, no elimina por completo el mecanismo de dispersión o el contacto del iris. Algo que debemos tomar en cuenta que puede existir una complicación del aumento de la PIO por aumento del pigmento por el daño de la media trabecular. Aunque la ruta principal es pasar a través de la pupila, cuando vemos una segunda vía, el líquido fluye a través de ese orificio. Sin embargo, cuando hay mucho pigmento acumulado en lo que es en la cámara posterior, al tener un fluido alternativo, también ese pigmento acumulado en la parte posterior del iris puede pasar y aumentando lo que es la dispersión del pigmento y aumentando lo que es el bloqueo de la malla trabecular. Entonces, por eso también nos puede causar un aumento transitorio del apio. Hay que tener en cuenta y vigilar a los pacientes posterior a la realización de este procedimiento. Otro de los que podemos utilizar es la trabeculoplastía, ya sea por SLT o ASLT, lo que nos va a reducir la presión intraocular. El SLT tiene un efecto disruptivo y afecta o su objetivo son las células que tienen melanina. Entonces, con respecto al beneficio en esta patología, a un año se espera que es un 80%, a 2 años un 60% y a 6 años un 45% de efectividad. Y tienen una mejor respuesta a aquellos pacientes que son más jóvenes. Complicaciones, elevación transitoria por obstrucción de pigmento y algo para evitar que exista esa obstrucción por la liberación de pigmento, pues para evitarlo tenemos que usar parámetros bajos y una menor cantidad de disparos. Y cuando todo falla, una tercera línea de tratamiento es una cirugía filtrante. La eficacia es la misma de otros tipos de glaucoma, sin embargo, pues existen diferentes complicaciones como riesgo de maculopatía hipotónica postoperatoria. Podemos tener un aplaneamiento de la cámara anterior y con ello aquellos datos de hipotonía por una salida excesiva de lo que es del humor acuoso. Y ahí tenemos lo que es la bibliografía. No sé si tienen alguna pregunta o duda. En ese glaucoma, pues lo importante es diagnosticarlo bien, que no se nos vaya a pasar, pues diagnosticarlo, identificarlo bien, pero básicamente el manejo y todo el seguimiento es igual a un glaucoma de ángulo abierto. Entonces, con eso, básicamente lo único diferente es diagnosticarlo bien y siempre hacer la agonio para evaluar bien la malla trabecular. Pero el resto, todo lo otro es muy similar al glaucoma de ángulo abierto. Gracias, doctor. Yo nada más como aporte había leído que las fluoroquinolonas aumentan la incidencia de tener glaucoma pigmentario o síndrome de desfoliación. No sé si alguien ha leído algo de eso. ¿Las ¿Las qué? qué? Las fluoroquinolonas, antibióticos. No, no lo conozco. Nada de crear así, pues, por el mismo daño que le hacen a los, a los tejidos, ¿cómo se llaman? Como rígidos conectivos con los tendones y así. Sí hay una asociación de las fluoroquinolonas. ¿No se escuchó? No, Varela, no te entendí nada. No. Ya no quiero hablar. Manda una nota de voz al grupo, pues. Muy bien, esa es la última clase, ¿cierto? Sí, Listo, feliz noche, que estén bien.